Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 3. Cuando todos lo tengan pueden decir un fuerte amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A mí se me ha escapado por aquí. Estamos en un tiempo de entrada de año. Estamos comenzando el año y vamos a enseñar algo muy interesante acerca de lo que es la fiesta de las primicias, lo que trae en realidad la bendición, cómo nosotros podemos establecer desde el comienzo algo que es de importancia para nosotros. En realidad, cuando nosotros conocemos los principios bíblicos y lo básico, entonces somos más eficaces. Un escritor dijo que nadie puede ser bendecido desde la ignorancia, porque la ignorancia lo que trae es destrucción, pero el conocimiento trae bendición. Todo lo que se conoce desde el mundo invisible trae bendición. Cada palabra que esté escrita en la Biblia abre un destino y abre un portal, que cuando nosotros conocemos y comenzamos a ejercitarla, entonces comenzamos a ver las bendiciones que en ella trae detrás. Por ejemplo, nosotros hay algo muy interesante que dice aquí. Y aquí dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo está dando un saludo a la iglesia de Éfeso. Sabemos muy bien que la iglesia de Éfeso la pastoreaba un joven llamado Timoteo, al cual Pablo había puesto en Asia Menor para que estableciera un tipo de fe para esta iglesia de Éfeso. Y tiene muchos misterios el libro de Éfeso, que el libro de Éfeso habla mucho de la fe, porque todas las cosas se comienzan a establecer desde lo que es la fe. ¿Cuántos lo creen así? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, que nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, el cual, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? O sea que usted no es coincidencia, ni tampoco es un error, ni tampoco fue por casualidad de la vida, sino que usted fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Para que seamos qué? Santos y sin mancha. O sea que nos escogió para dos cosas. Nos escogió primeramente desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tome asiento en unos minutos. Gloria sea al Señor. Hay algo muy interesante en estos versos que estamos leyendo aquí, porque estos versos nos enseñan algo muy importante. Nos enseñan tres cosas. Estos versos nos enseñan que nosotros fuimos primeramente escogidos por Cristo antes de que estuviéramos en esta tierra. El Señor, cuando Él formó en la creación, Él nos tenía a usted y a mí en su mente. Nosotros fuimos hechos en Él. Fuimos hechos dentro de Él. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de su nombre. Hay algo muy interesante aquí, y es que la Biblia dice de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él presentó un panorama desde antes que nosotros naciéramos. Él nos estableció en esta tierra para que nosotros fuéramos ejemplo de gracia y de favor en este mundo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos luz en este mundo. Entonces es muy interesante porque nosotros tenemos que alumbrar los lugares oscuros en esta tierra. Cuando nosotros establecemos y nos conectamos a la presencia de Dios, entonces nosotros establecemos un panorama de luz en este mundo. Y es ahí donde nosotros comenzamos a caminar y a conectarnos para lo que nosotros fuimos hechos.
Nosotros no fuimos traídos en esta tierra por coincidencia, ni para hacer otras cosas no conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante la oración, porque la oración es la que nos conecta a la voluntad de Dios. Yo no hago cosas, cuando yo hago cosas fuera de la voluntad de Dios, es ahí donde yo caigo en oscuridad o choco con una piedra. ¿Por qué? Porque no estoy apegado a la voluntad de Dios. Cuando yo me conecto a la voluntad de Dios, es ahí donde yo comienzo a caminar por lo que Él hizo antes de que yo estuviera en esta tierra. Ahora hay algo muy interesante aquí en Éfesos capítulo 1. Pueden bajarle a las luces que me está haciendo daño a la vista. Un poquito, por favor. Yo no tengo los ojos azules, pero me están doliendo las vistas. Aquí dice algo muy interesante. En el versículo 3 habla de algo muy poderoso. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿El quién? El Dios y Padre. Jesucristo siempre representaba a Dios como un Padre, para que nosotros entendamos que nosotros no vivimos bajo una orfandad, sino que nosotros tenemos un Padre que está atento a nosotros. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, presentó a Dios más como un Padre que como un Dios. Él no lo presentó tanto como Dios, sino como Padre, para que entendiéramos que nosotros tenemos una protección desde los cielos. Incluso cuando Él nos llama a la oración, Él dice, nosotros tenemos que identificarnos con un Padre que está en los cielos. Y Él dice, cuando ustedes entren a la oración, ustedes tienen que reconocer que hay un Padre que está en los cielos, porque había muchos padres en la tierra, había muchos dioses en la tierra, pero Él dice, el de nosotros, el nuestro, el que está altísimo por encima de todas las cosas, ese vive arriba en los cielos, y ese está atento a cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que Él dice, Él nos bendice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Que nos bendijo con qué? Hable un poco más fuerte, usted sabe hablar bien. ¿Que nos bendijo con qué? Con toda bendición espiritual. Oiga esto, esta palabra es muy clave para lo que vamos a enseñar el día de hoy. Con toda bendición espiritual. No dice con algunas, porque no hay límite para los hijos de Dios. Dice con toda bendición espiritual. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y qué son los lugares celestes? Porque la Biblia también nos enseña que hay principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales. ¿A dónde? En los lugares celestes. O sea que los dos están en los lugares celestes. Hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales, según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que habitan en las regiones, pero también hay bendiciones para los hijos de Dios en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo yo puedo entrar y tener acceso a esas bendiciones que están en las regiones celestes? ¿A través de qué? De la conexión con Dios y a través de los principios de Dios. Porque cuando yo entro a conectarme con Dios, entonces yo paso de ser un hombre humano a ser un hombre creado mediante la voluntad y el diseño divino. Cuando yo me conecto con Dios, entonces yo paso de ser a imagen a ser semejanza. Porque la imagen es el cuerpo, la semejanza es lo que te conecta con el eterno. Por eso es que el hombre no opera bajo la imagen, sino opera bajo la semejanza. Cuando Satanás te atacó a ti, Satanás no te atacó por la imagen, te atacó por la semejanza, porque él quería la semejanza que nosotros tenemos. Porque desde la semejanza es que tú operas y autorizas y das órdenes en el mundo espiritual. Por eso él dice, subiré y entraré a lo alto y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Él no quería otra cosa sino tener la semejanza. Porque la semejanza es lo que da la autorización de tener autoridad para crear en esta tierra. Lo veo serio a usted. Dos cosas. Hay dos personajes que pueden crear en esta tierra. El primero, ¿quién es? Y el segundo, ¿quién es? ¿Y cómo crea el hombre en esta tierra? Por la palabra. Por eso dice, he puesto mis palabras en tu boca y en tú. Porque cuando tú hablas lo correcto, lo que Dios manda, entonces tú estás creando un panorama. Por eso es que cuando tú hablas palabras de fe, entonces tú estás creando un panorama de fe que tú lo vas a ver mediante tú vayas atravesando los tiempos. Por eso la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en ¿qué? Y nosotros tenemos que darle vida con nuestra boca a todo lo que tenemos delante. A nuestros hijos tenemos que darle vida. Tenemos que orar por ellos, declarar una palabra, bendecirlo en todo tiempo. Declarar una palabra sobre los míos, sobre mis semejantes, sobre los que están alrededor de mí. Cuando tú declaras una palabra, tú estás creando un panorama de bendición y de victoria. Por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso te da autoridad, te da poder, te da dominio, te da control sobre los lugares invisibles. Entonces es muy importante porque las bendiciones ¿dónde están? ¿Dónde están?
Y no es una, sino cuántas son, todas. Pero ahora, para acceder a los lugares celestes, para acceder a esas bendiciones, hay principios que hay que cumplir. Y los principios son muy importantes. ¿Por qué? Porque los principios son los que abren el panorama espiritual. Y es ahí donde voy a entrar. ¿Por qué razón? Porque mire lo que dice la Biblia: bendiciones en los lugares celestes. Cuando yo oro, cuando yo ayuno, ¿qué es lo que hago? Tengo intimidad con Dios. La oración me da acceso a conectarme con la presencia de Dios. El ayuno me da acceso ¿a qué? A dominar el cuerpo, la carne, y a tener dominio sobre mi carne, y que mi espíritu domine sobre mi carne. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que yo manifiesto en la tierra es lo que yo manifiesto en la tierra, eso es lo que se ordena desde el cielo. Por eso Jesús dijo: lo que tú atares en la tierra será atado ¿a dónde? ¿Y por qué no dice si lo que tú atares en el cielo será atado en la tierra? Sino que primero dice: lo que atares ¿a dónde? Será atado en... Porque todo se basa a principios. Entonces a veces nosotros, muchas veces, en el principio de la primicia, de lo que es primero, nosotros queremos adquirir bendiciones materiales. Nosotros queremos adquirir aquí una buena casa, un buen carro. Nosotros queremos adquirir finanzas para la universidad de nuestros hijos. Pero ¿cómo se adquiere esto? ¿Cómo yo oro a Dios? ¿Para qué? Para traer esas bendiciones que me pertenecen, porque por legalidad Dios nos las ha dado cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Algo muy interesante es que nosotros nos preguntamos: pero yo ayuno, yo oro, yo vigilo, yo busco a Dios, pero ¿qué pasa? Que mis finanzas se están estancando y no crecen. Porque hay principios financieros en la Biblia. La Biblia nos enseña algo muy interesante en Malaquías capítulo 3, en el versículo 10. La Biblia dice que el Señor dice: trae los diezmos y las ofrendas al alfolí. El alfolí era un lugar como un granero donde se llevaba todo lo que producía el pueblo: ovejas, vacas, ganado y todo lo que era la agricultura. Y él dice: trae los diezmos y las ofrendas al alfolí. ¿Para qué? Para que haya ¿qué? Alimento en... Y él es en la única parte o en el único lugar de la Biblia que Dios dice: pruébame en esto. No aparece en ninguna otra parte que Dios diga: pruébame en esto. En la única parte que aparece que Dios pide que se lo pruebes en eso. Y él dice: pruébame en esto y tú verás que yo abriré la ventana de los cielos. Abriré las ventanas de los cielos. Tú te das cuenta que no habla de una, habla de ventanas, de muchas. Porque hay muchos accesos que nosotros podemos abrir, pero con el conocimiento correcto. Porque cuando no hay el conocimiento correcto, entonces no podemos abrir esas ventanas. Y hay algo muy interesante y que hay que aprender. Es que cuando hablamos de este tema, la gente a veces, yo me he dado cuenta en muchos lugares, que la gente reprende al diablo, reprende a los demonios, reprende al devorador y no se va. Porque que el devorador no lo reprende ni uno, ni lo reprende el ángel Miguel, ni lo reprende el ángel Gabriel, ni lo reprende el pastor, el evangelista, el profeta. La Biblia dice que él mismo reprende al devorador por nosotros. Y en aquella época el devorador era todas aquellas plagas que destruía la cosecha del pueblo. La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, que eran plagas que destruían la cosecha, que enfermaban el ganado. Pero ¿cómo estas plagas iban a ser ahuyentadas? Cuando ellos cumplían con Dios conforme a los principios que Dios le había establecido. Y en este tiempo que vivimos, tal vez esas plagas no sean como en la antigüedad, pero hay otro tipo de plagas que están alrededor de nosotros. Entonces es muy importante entender que hay bendiciones espirituales en los lugares celestes que nosotros tenemos que acceder por cada principio que nosotros activamos. Cuando yo oro conforme a la palabra de Dios, entonces accedo a un principio. Cuando yo ayuno, accedo a un principio. Pero hay algo muy interesante que Jesús enseñó cuando usted lee Mateo capítulo 6. Y ahí habla de un cordón de 3 dobleces, algo que no se rompe. Pero ese cordón de 3 dobleces lo complementa ¿a qué? Jesús habla de la oración. Cuando tú ores, entra a tu aposento y ora al Padre. Después dice, habla del ayuno. Cuando tú ayunes, entra al aposento y ora a tu Padre. Pero también dice que habla de lo que es las ofrendas. Cuando tú des ofrenda, dice que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda. Entonces habla de un cordón de 3 dobleces que cuando nosotros unimos esos dos, entonces es más fácil acceder a la bendición. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3. Quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 3.
Proverbio capítulo 3. Aquí hay un misterio muy interesante. Gracias, Señor. Tiempo de primicias, tiempo de establecer un antes y un después. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Habla de la honra al Señor. Pero cuando nosotros leemos el contexto, la narrativa, el versículo 1 está hablando de un anciano llamado Salomón que le está dando consejo a los jóvenes de cómo llegar a una estructura de bendición hasta su vejez. Está estableciendo lo que David le estableció a él, que David dijo que no había un justo desamparado, ni su simiente que mendigara pan. Entonces está hablando no solamente de David, que nunca Dios lo desamparó como persona en el reino, sino también está hablando de una descendencia que nunca necesitó del bien de Dios. ¿Por qué? Porque estableció David unos principios. Entonces es muy importante que en el versículo 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo ¿en qué? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y el versículo 9 dice: honra a Jehová ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué está hablando? Está hablando en plural, ¿verdad? O sea que está hablando de todo. ¿Y con qué? ¿Y con qué? Y luego en el versículo 10 que dice: y serán llenos tus, también habla en plural, no habla tu granero, sino habla tus graneros. Porque cuando tú estableces un tiempo de primicia al principio de año, lo que estamos estableciendo es un tiempo de compromiso y de bienestar para mi casa. Cuando yo traigo las primicias a principio de año, lo que hago es que estoy estableciendo las primicias como cabeza de bendición de lo próximo que vendrá en los próximos días que vengan en el año. Yo traigo mis primicias en el año y todo lo que genere de ese tiempo para allá va a ser de bendición. Y lo que va a generar, lo que tú tengas después de las primicias, ni la oruga, ni el saltón, ni el revoltón, ni la langosta, ni ningún diablo, ni ningún demonio lo puede tocar. ¿Por qué? Porque tú estableciste en cabeza de año una bendición que va a traer protección en tu casa. No vendrá mal sobre tu casa. Tus hijos tendrán el bien de Dios. Tus hijos tendrán la bendición de Dios. Lo que tú necesites vas a clamar al cielo y el cielo te va a responder. ¿Por qué? Porque decidiste probar a Dios en esa área. Cuando probamos a Dios en esa área, entonces nosotros establecemos una protección divina. La oruga puede venir cuando el carro se me daña, cuando algo pasa. ¿Por qué? Porque no establecí un principio de protección. Protección financiera, lo que hizo Job. Usted sabe que Job se levantaba todas las mañanas y presentaba sacrificio por todos tus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Cuántos hijos tenía Job? Tenía 7 hijos. Y si él se presentaba cada mañana a presentar un sacrificio por cada uno de sus hijos, ¿cuántos sacrificios presentaba él en la mañana? 7 sacrificios. Y esto estableció una protección tan poderosa que aún Satán, oiga esto, el devorador, él dijo: yo no le puedo entrar a Job, porque tú lo tienes rodeado a él. Y dice, le tienes rodeada su casa, y todo lo que tiene está rodeado, y todo lo que él emprende entonces es bendecido.
Porque cuando tú pones la primicia como cabeza de año, entonces todo negocio que tú emprendas, todo negocio que tú levantes, no va a ser tocado por ninguna malicia, ni por ninguna maldad, ni por ningún diablo que venga. Todo lo que tú estableces conforme a principio también es bendecido. Por eso tú tienes que saber que cuando tú operas desde este principio, entonces tú tienes acceso a entrar al mundo espiritual, a entrar a las regiones celestes y traer las bendiciones que te pertenecen a ti, que le pertenecen a tu casa, que le pertenecen a tus hijos. Porque estás estableciendo un principio de año en bendición, para que todo el año, aunque venga prueba, aunque venga proceso, aunque venga persecución, no te va a faltar el bien de Dios, porque tú decidiste creerle a Dios, y el que le cree a Dios es bendecido por Dios. Levanta la mano y adora a Dios. El que le cree a Dios establece principios que no van a ser violados, porque cuando se establece principio, entonces ahí donde se puede clamar al cielo. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Es duro utilizar esta palabra, pero yo siempre pongo este ejemplo. Es como el banco. ¿Cuántos tienen tarjeta de débito aquí? No de crédito, porque la de crédito es un plástico, simplemente que eso es dinero digital. ¿Cuántos tienen tarjeta de débito aquí? Cuando usted deposita en el banco, usted tiene acceso a ya sacar finanzas. ¿Por qué? Porque tiene un depósito. ¿O no es así? Usted va con la tarjeta de crédito y mete la tarjeta. ¿Por qué? Porque hay un depósito ahí. Pero cuando no hay un depósito, aunque usted la meta, no le va a responder, porque no hay un depósito. En el cielo opera de la misma manera. Cuando hay un principio que yo establezco en el mundo espiritual, entonces cuando yo necesito el favor y el bien de Dios, yo soy candidato para acceder al mundo invisible, para clamar al cielo y que el cielo me responda. ¿Por qué? Porque yo he establecido un principio. Y como Dios es Dios de principio, todo principio que se establece por fe y por gracia, el cielo responde. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, vete al mar. Jesús cumplía principio y le dijo: Pedro, vete al mar. Hay un problema de impuestos, Señor. Los romanos no quieren caer, no quieren culpar de impuestos. Y Jesús le dijo: Pedro, vete al mar, pesca un pez. Y el primer pez que tú pesques, métele la mano y sácale el billete, la moneda que él tiene dentro. Porque hay peces que van a operar a tu favor. Hay peces que van a llegar a tu vida. Hay peces que tú le vas a agarrar la moneda. ¿Cuánto levanta la mano y adora a Dios? Hay peces que están preparados para darte la finanza que tú necesitas. Pero es tiempo de cumplir principios. Es tiempo de yo tomar mis primicias y ponerlas como cabeza de año, para que cuando yo necesite ese pez aparezca, y entonces yo pueda obtener lo que el reino tiene para mí. Mire lo que dice aquí. Yo estoy terminando ya. Mire lo que dice aquí. Honra a Jehová ¿con qué? La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 3 que Dios honra ¿a quién? Usted lo sabe más que yo. ¿Dios honra a quién? Entonces cuando yo honro a Dios con mis bienes, entonces voy a ser honrado por Él cuando yo necesite su favor. Por esa razón era. Esto es algo muy delicado de hablar, pero es un principio muy interesante. Siempre me pregunté, cada vez que Dios se revelaba en la antigüedad a alguien que Él llamaba, desde los tiempos de Abraham, un profeta o un hombre que Él le traía, el ángel le traía algún mensaje divino. Cuando el ángel se presentaba, nunca el hombre, el cual tenía una revelación de Dios, dejaba ir el ángel sin antes traerle un presente. Y la Biblia dice que cuando el ángel se le presentó a Gedeón, Gedeón le dijo: espérate, déjame traerle una ofrenda. Pero el ángel le dijo: espérate, Gedeón, pero no me traigas cualquier ofrenda. Tráeme esa ofrenda que tiene tu papá, un toro de 7 años, que esa es la ofrenda que yo necesito. Cuando se presentó el ángel a Manoa y su esposa no podía dar a luz, el ángel le dijo: Manoa, tu mujer que es estéril va a dar a luz y se va a llamar Sansón. Cuando el ángel se quiso ir, ¿qué le dijo? No te vayas hasta que yo traiga mi ofrenda y la presente delante de ti. Porque esa era la actitud de honrar a Dios por medio de una palabra que Dios traía para formar un destino en una persona. Entonces, es algo muy interesante
que cuando nosotros honramos con nuestros bienes, y dice, y con las primicias de todos tus frutos, honra al Señor con tus bienes. Ahí está hablando de diezmo y ofrenda. Pero cuando dice con las primicias de todos tus frutos, está hablando de la fiesta de las primicias. Nosotros lo preguntamos el día de hoy. Hemos visto a un pueblo llamado Israel, una tribu llamado Judá, los judíos que permanecieron siempre juntos, bien bendecidos y prosperados. Y nosotros preguntamos, ¿cuál es la clave? Que ellos tienen empresa por todo el mundo. Porque cuando es la fiesta del Bicurí, que se llama la fiesta de las primicias, ellos siempre tratan de establecer esa fiesta. ¿Con qué? Con gozo y alegría, porque ellos esperan esa fiesta, porque saben que esa fiesta son para el Dios Altísimo, al cual nosotros les servimos también. Y ellos vienen y honran a Dios con lo que ellos tienen, porque ellos saben que de eso depende el futuro financiero de lo que viene detrás de ahí. Entonces, cuando dice honra al Señor con las primicias de todos tus frutos, en el versículo 10, mírelo ahí, el versículo 10. Hay algo muy interesante en el verso 10. Y hay algo que está escondido detrás de ese verso. Mírelo bien. Nueve, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En el verso 10 dice, ¿y serán qué? ¿Y serán qué? Póngale una pausa ahí. ¿Serán llenos? O sea que cuando nosotros establecemos un tiempo de primicia en nuestras vidas, nosotros tenemos el primer punto que se desata en nuestras vidas. Nuestros graneros serán. Entonces viene una bendición que viene sobre ti. Entonces tú comienzas el año y comienzas a emprender, y en tu mente hay proyectos. Entonces todo proyecto que desde esa perspectiva se va estableciendo, entonces se va llenando, se va multiplicando, se va estableciendo, se va multiplicando cada día. ¿Por qué? Porque yo decido probar a Dios en esta acción. Y no solamente aparece lo que es llenos tus graneros, sino que dice también, serán llenos tus graneros, y después dice o sea que no solamente viene llenura, sino también viene abundancia. Y la llenura es lo que tú obtienes, pero la abundancia es lo que rebosa para alcanzar a los demás de tu generación. No solamente eres lleno tú, sino que también abunda para ti, para tu casa, para el tío, para el sobrino, para el que necesite. ¿Por qué? Porque estableciste un tiempo de primicia, pusiste tus primicias como cabeza de año. Entonces eso trae llenura. ¿Y trae qué? ¿Y trae qué? ¿Y trae qué? Entonces ahora ahí está el problema. Hay algo muy interesante ahí. Que viene el tercer paso. No solamente soy lleno, no solamente atraigo la abundancia, sino que también dice, ¿y tus lagares? ¿Y tus lagares qué? ¿Y tus lagares qué? O sea que no solamente eres lleno, no solamente abunda en ti la gracia, sino que también va a rebosar la bendición de Dios en tu vida. Por eso David dijo, llenas a mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. David conocía el favor de Dios, porque todo lo que tú actúas con fe va a rebosar en tu casa, va a abundar en tu casa. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú aplicas esto por fe, entonces por fe recibe lo que Dios tiene para ti. Levanta la mano y adora a Dios. Hay una abundancia que viene para Casa de Gloria y Restauración en este 2026. No serás el mismo. Gente emprendedora que está aquí va a ser bendecida por Dios, va a llenar su granero, va a abundar y va a rebosar para que otros sean bendecidos, para que otros alcancen la gracia de Dios, porque tendrás estos tres principios: llenura, abundancia y sobreabundancia sobre ti. Termino con esta historia. Las primicias, ¿qué es? Yo tomo mi mejor ofrenda. ¿Cuál es la mejor ofrenda? Tomo un salario de lo que yo gano en el año.
esta es la semilla. Yo tomo esa semilla y la siembro, porque esa semilla me va a producir el árbol que yo necesito durante el tiempo que es restante. Por eso es que usted se da cuenta que las personas, los agricultores, nunca se comen la semilla, sino que ellos siembran la semilla y el árbol que nace de esa semilla no solamente le da fruto a ellos. En la casa de mi abuelo todavía hay árboles. Mi abuelo ya se murió hace muchos años. Y ahí en el patio hay un palo de naranja. Y eso pasaron generaciones ahí. Yo era un muchacho y comía naranja de ahí. Ahora mis primos también comen naranja de ahí. Los hijos de mis hermanos comen naranja de ahí. ¿Por qué razón? Porque hubo alguien que sembró una semilla, y aunque él haya muerto, ese árbol que nació de esa semilla todavía sigue dando fruto por medio de las generaciones que vienen detrás. Porque la semilla que tú siembras por las primicias no solamente te van a bendecir a ti, sino van a alcanzar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos. Porque la semilla no se come, la semilla se siembra y el árbol da fruto por generaciones. Levanta la mano y adora a Dios. No me como la semilla, la siembro y voy a tener provecho del fruto de la semilla. Por eso es que el salmista dijo: Dios le da semilla ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Pero también hay otra cosa, ¿le da pan a quién? O sea que los dos son importantes, pero hay una diferencia entre los dos. El uno recibe más semilla, pero el otro solamente come del pan de la semilla. ¿Por qué? Porque el uno decide sembrar la semilla. Por eso dice: Dios le da semilla al que siembra, pero también le da pan al que come. Entonces el que siembra la semilla siempre va a recibir más semilla, y va a recibir más semilla, y va a recibir más semilla, porque es un buen sembrador. Cuando tú tomas tus primicias y las traes al altar y las estableces como cabeza de año, entonces prepárate para que la semilla de Dios caiga sobre tu casa, para que la semilla de Dios caiga sobre tu vida, para que la bendición de Dios venga sobre ti. Hay gente que van a emprender negocios en este año, y yo vengo a declararte en esta hora que vas a emprender, y la obra de tus manos va a traer bendición. Tus manos van a tener bendición, tus manos van a multiplicar. ¿Por qué? Porque le vamos a creer a Dios en esa área. 2 minutos y le digo esto. Ana. Todos conocen la historia de Ana. ¿Qué pasó con Ana? Ana pidió un hijo, pero hay algo muy importante que dice que cuando Ana subía a Silo, que Silo era el lugar de adoración de Israel, donde estaba el tabernáculo de reunión. Dice 1 Samuel 1 que Ana cuando subía lloraba y no comía. Pero ella siempre lloraba, subía y lloraba. ¿Por qué? Porque ella tenía una aflicción de espíritu, porque quería un hijo, quería que Dios la viera el vientre. Y dice la Biblia que llegó un día que ella llegó y le hizo un voto al Señor. Y ella le dijo: Señor, si tú me dieras un hijo, yo lo tomaré y lo dedicaré para ti, y te lo daré a ti como primicia. ¿Usted sabe qué pasó con Ana? El Señor le concedió el hijo. Ella salió embarazada. Había una mujer detrás llamada Penina, que siempre la irritaba, siempre se burlaba de ella. Pero si usted se da cuenta, después que Ana tuvo la producción que tuvo, Penina desapareció. Porque cuando tú tienes la bendición de Dios, los que te critican van a desaparecer, y solamente los que estuvieron contigo en el acto de fe son los que van a ser parte de la bendición que Dios tiene para ti. ¿Usted sabe qué pasó con Ana? Pregúnteme qué pasó. Siga leyendo el capítulo 3, que cuando ella entregó a Samuel, entonces Dios le dio 5 muchachos más. ¡Aleluya! Levanta la mano y adora a Dios. Ella entregó 1 y Dios le dio 5. ¿Por qué? Porque entregó el primero como primicia. Levanta la mano y dale la gloria a Dios. Porque cuando tú entregas las primicias a Dios, entonces el resto viene multiplicado. Ana entregó a 1, entregó por el que lloraba, pero después tuvo 5 años de alegría, 5 años de gozo, porque Dios le dio 5 muchachos. Esa es la bendición de Dios que se establece sobre nosotros cuando nosotros le creemos a Dios. Levante su mano, terminé.
Padre, en el nombre de Jesús, diga conmigo, yo le voy a creer a Dios. Prueba a Dios en esto. Te invito a que pruebes a Dios cuando sea en la fiesta de las primicias en esta casa. Toma un salario del año y dile: Señor, yo te traigo estas primicias a ti. Después de eso me vas a decir qué pasó. Hay gente que van a emprender aquí. Hay gente que van a emprender negocio aquí. Yo estoy viendo gente que tiene negocio ya en su mente, y tú vas a ver cómo Dios va a abrir todo camino para que tú vayas a emprender. Pero no te comas la semilla. Siembra la semilla y verás los resultados después de la semilla sembrada. Siembra la semilla y verás el árbol que tú vas a ver y vas a cosechar, tú y tu casa y todos los tuyos. Padre, gracias en el nombre de Jesús.